Chicas y chicos, sean bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta oportunidad vamos a realizar la presentación del proyecto pedagógico de aula número 2, que se va a trabajar en este parcial. Para este proyecto, nosotros vamos a trabajar la siguiente temática: los héroes griegos en la actualidad, porque como hemos estado hablando, los griegos, cuando crean estos grandes arquetipos de la acción humana, van a generar un modo de pensamiento en el cual nosotros todavía continuamos inscritos. Este modo de pensamiento implica que nosotros en nuestra cultura, en nuestra sociedad, siempre tendemos a buscar a personas que sobresalgan, ya sea por la fuerza, por su liderazgo, ya sea por la entrega o el sacrificio. Son seres humanos que van a destacar de toda la sociedad porque tienen la capacidad de convocar a los otros. Y esta capacidad de convocar a los otros, que se puede traducir ya sea en la vida política, en la actualidad, o en los gustos, o en la cultura de entretenimiento con la que siempre estamos en contacto, va a hacer que la idea del héroe, que fue pensada por primera vez en Grecia, continúe. Por ejemplo, nosotros en esta imagen podemos ver a Odiseo, ¿verdad? Este es el momento cuando Odiseo, en su viaje de regreso a Ítaca, va a pedir a sus hombres que lo amarren al mástil para no ceder ante el canto de las sirenas. Odiseo es quizás el héroe más complejo que creó la literatura y el mito griego, debido a que en él se encarnan todos los otros tipos de héroes que existen. Nosotros hablábamos en las clases anteriores que existen héroes que se destacan por la aventura, otros héroes civilizadores, otros héroes trágicos incluso, o los héroes guerreros, ¿verdad? Y de cierta manera, Odiseo, a lo largo de todo el viaje que va a realizar, él va a pasar por todas estas fases y de esta forma va a crear y configurar una idea del héroe que hasta el momento no había en la cultura griega. Un héroe que no solo va a hablar y va a accionar en función de destacar sobre los otros, sino que lo va a hacer para apelar a toda la idea de la condición humana, es decir, a lo que un ser humano griego, un ciudadano griego concretamente, debía hacer en su momento en todos los aspectos de su vida. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se lo representa a Odiseo en la actualidad? Existen muchas películas, muchas series, videojuegos, donde a él se lo ha representado, ¿verdad? Y a veces se lo representa de una manera fiel, ¿verdad? Pero a veces también se juega con él, se realizan pastiches, se crean adaptaciones, se reescribe la historia de Odiseo. Y quizás las caricaturas han sido la manera más interesante cómo se reescribe la historia. Es decir, ponemos al mismo héroe, pero con personajes un poco graciosos. Esta idea de reescritura del héroe o de la vida del héroe se denomina remake, ¿verdad? Cuando se adapta una obra antigua a las condiciones contemporáneas. Por eso en esta caricatura propia de los Simpsons podemos ver a Homero, en este caso, interpretando a Odiseo, ¿verdad? Y Odiseo va a ser un poco más gracioso. Y lo importante es que no es importante que en la actualidad se siga, si se siga el modelo original, ¿verdad? La creatividad de la cultura hace que cada época interprete los mitos de una manera. Y si los mitos se interpretan de manera singular por cada época, también sus personajes, concretamente sus héroes, de manera que este tipo de representaciones lo que muestra es la creatividad de nuestra cultura. Para realizar este proyecto pedagógico, nosotros hemos pasado por varias fases. Primero, todos vimos la película de Joshua, adolescente versus superpotencia, ¿verdad? Donde nos cuenta la historia de este adolescente llamado Joshua Wong, que va a enfrentar a todo el sistema educativo chino, ¿verdad? Más o menos hace algunos años atrás. De, esa, de, eso, de ese video podemos sacar preguntas como cómo nos sentimos al ver que un adolescente
puede enfrentar a todo un poder político-económico tan grande como supone la China contemporánea. O pregunta, ¿qué fue lo más difícil de comprender, verdad? ¿Por qué un niño prácticamente se interesa en esto? Por último, penúltimo, ¿qué problemas pudimos encontrar ahí? Porque un héroe necesariamente tiene que accionar en una realidad conflictuada, atravesada por contradicciones o por tensiones, y por tanto, estas tensiones son problemas sociales. En este caso, ¿cuál fue el mayor problema social? ¿El autoritarismo de la política educativa china? Podría ser. La última pregunta, ¿qué podrías hacer para solucionarlo? ¿Podríamos hacer lo mismo que hizo Joshua? ¿Dejar la comodidad de nuestras vidas? ¿Empezar la militancia? ¿Organizarse? Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que irse respondiendo de manera particular. Entonces, ¿podemos hablar que existen héroes de la vida real? ¿Joshua es un héroe? Pensémoslo, por favor. Luego, podemos decir, y aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre los héroes griegos, que es donde se crea este gran arquetipo de la condición humana. En esta representación antigua, vamos a ver a un monstruo, ¿verdad? Que es la hidra, la de muchas cabezas, enfrentándose a Hércules. Todos conocemos el mito y sabemos que esto es parte del viaje que Hércules va a realizar para cumplir su condición de llegar a la inmortalidad en los 12 trabajos. ¿Pero qué es un héroe? La literatura ha imaginado héroes como arquetipos de la acción humana. Es decir, son los que nos enseñan a cómo actuar frente a hechos, ¿verdad? Frente a peligros innombrables como la hidra, no tenemos que ser timoratos. Tenemos que enfrentar la realidad por más difícil que sea. Los héroes realizan acciones que parecen imposibles, ya sea por su origen, por sus cualidades extraordinarias, por su voluntad o por su inteligencia, destacan del común de su pueblo. Entonces, un héroe es alguien que sobresale y va a sobresalir por muchas maneras. Nosotros hemos dicho que sobresale por su fuerza, a veces por su inteligencia, por su condición moral también. Muchas veces se sacrifican por un bien mayor, pero se caracterizan por encarnar los deseos y las aspiraciones de una época. Es decir, en un héroe, la cultura griega puso todo el deseo o todo el proyecto civilizatorio de aquello que los griegos deseaban ser. Los griegos deseaban ser fuertes, ser victoriosos, ser aguerridos y jamás sucumbir ante las adversidades. Y esta aspiración de grandeza encarnada en el héroe hizo que después la cultura griega sirviera de base para la cultura romana, que de cierta forma va a tomar toda esta parte militar, violenta, de cierta forma política de los mitos griegos para encarnar todo su proyecto civilizatorio propio del imperio romano. Entonces, un héroe es la representación de todo lo que yo deseo, de todo lo que yo no soy, de todo lo que yo quisiera para mí o para los míos o para mis hijos. Y por eso la importancia en este caso, del arquetipo del héroe para nuestra cultura. Porque hasta el día de hoy, nosotros hemos puesto nuestras esperanzas en estos seres, ya sea desde una visión mesiánica, de alguien que va a venir a salvarnos, o ya sea desde esta visión aguerrida del héroe, en la que va a venir alguien que por su liderazgo va a conducirnos hacia una mejor situación. El héroe es la representación de una utopía social. El ejemplo más claro de eso son los héroes patrios sobre los cuales se han construido nuestras nacionalidades, que no son en realidad cosas concretas, son aspiraciones de grupos o de clases de lo que desearían ser. El producto que se va a trabajar en este parcial va a ser la realización de un bestiario. Un héroe es lo que es por el monstruo, por el enemigo, por el antagonista al que enfrenta.
Y los mayores antagonistas de la cultura griega fueron los monstruos en los cuales estaba encarnada todo aquello, todo el miedo y todo el temor a lo desconocido. Si el héroe encarna la esperanza, el monstruo, la bestia, el ser fantástico, va a encarnar el miedo. De esta manera, nosotros ya hemos empezado a trabajar nuestro bestiario. Cada semana estamos dibujando dos de las bestias y sabemos que un bestiario es un libro donde se encuentra una representación más una breve caracterización del personaje, ¿verdad? Y como nosotros podemos apreciar en estas imágenes, los griegos imaginaron muchos tipos de bestias, ¿verdad? Aquí se encuentra el minotauro, aquí está el pegaso, aquí está, en este caso es el grifo, como los podemos encontrar acá. Por favor. Luego vamos a hablar, no, perdón, esto creo que es la mantícora. Luego, por favor, vamos a hablar sobre las condiciones para poder realizar este trabajo. Primero, para realizar este trabajo, este proyecto, vamos a seleccionar un héroe de la lista. Puede ser Odiseo, Héctor, Menelao, Agamenón, Ajax, Hércules, Jasón, Cadmo, Teseo, Aquiles, Penteo, Filoctetes, Sarpedón, Radamantis, Perseo, Orfeo, Edipo, Tiestos, Orestes, Eneas. Si nos hemos limitado para escoger solo héroes masculinos, es porque tratamos de entender que la cultura griega es una cultura patriarcal, centrada en el poder del hombre, ¿verdad? Es verdad que existen muchos mitos donde podemos ver el accionar de muchas mujeres, ¿verdad? Pero lo importante es primero comprender esta visión de la masculinidad de la cultura que se va a encarnar en el modelo civilizatorio griego. Por eso para los griegos el único símbolo de belleza es el cuerpo masculino, ¿verdad? Son pocos en realidad las representaciones del cuerpo de la mujer, porque es el cuerpo masculino el ideal de la belleza griega. Después de que se ha seleccionado un héroe de la lista, nosotros vamos a pasar a realizar. Primero vamos a hablar un poco sobre los compromisos para realizar el trabajo. Siempre tenemos que estar atentos a las indicaciones del docente. Ustedes saben que este tipo de proyectos dura varias semanas, entonces necesitamos ir de acuerdo a las indicaciones. Si alguien por A o B situación no puede asistir a la clase, no olviden que pueden encontrarla de igual forma en YouTube. Se les pide también optimizar el tiempo de trabajo, no dejar que se lo acumule e irlo haciendo de manera progresiva. Por lo cual se pide asistir a todas las clases porque el objetivo de este trabajo es irlo realizando en la propia hora y no como una tarea aparte. De ahí que los trabajos autónomos que ya han sido distribuidos, por favor, se vayan realizando de acuerdo al cronograma que sus representantes tienen. Y lo fundamental, aquellas personas que decidan trabajar en equipo tienen que hacerlo con responsabilidad, pues va a ser muy complicado que alguien quiera al final decir, no, yo no quiero participar en equipo. Entonces, por favor, sean muy conscientes con respecto a este punto. De esta forma, el trabajo en parejas va a ser voluntario o aquellos que quieran trabajar de manera individual no existe ningún problema. El informe de investigación, en este caso, puede ser en parejas, ¿verdad? O puede ser individual, pero la presentación del bestiario, eso es para todos, chicos. El informe de investigación es el que puede ser voluntario. Puede ser en parejas, ¿verdad? Así que por favor ustedes deciden y en su debido momento me lo hacen saber para yo tomar nota al respecto. ¿Cómo hemos seleccionado nuestros temas de investigación? En este caso, cada estudiante escoge o escribe un problema. El equipo tiene que tener un total de 2 héroes, ¿verdad? Entonces, el problema es el héroe. Un estudiante escogió un héroe, el otro estudiante escogió otro héroe. Luego, cada estudiante argumenta por qué ha escogido ese héroe y redacta su explicación. Por último, el equipo discute y selecciona un héroe y redacta un argumento. ¿Cómo vamos a realizar esta parte, por favor? Para realizar esto, nosotros vamos a abrir necesariamente el Drive para descargar el siguiente documento. A ver, espérenme un instante. Entramos, por favor,
acá al Drive, esperamos a que cargue. Y vamos a descargar, entramos a la carpeta Lengua y Literatura y vamos a descargar un documento titulado LL, Informe de Investigación Final. Es un documento en Word, por favor. Buscamos el documento LL, Informe de Investigación Final, que es este que se encuentra aquí. A ver. El de aquí, por favor. Informe de investigación. No, perdón, el de acá. El informe de investigación final es el que vamos a trabajar en este parcial. Descargamos el documento, damos clic derecho sobre el documento y ponemos la opción descargar. De esta manera esperamos a que se descargue y después lo vamos a abrir. Por favor, las personas que vayan a trabajar a mano también pueden realizarlo, pero o también pueden imprimir las hojas para que lo vayan haciendo poco a poco. Aquí ya se ha descargado el documento y en este momento vamos a pasar a abrirlo. Ok, ustedes han descargado este documento de aquí. Vamos a pasar a verlo. Entonces, por favor, antes de llenar la carátula, vamos a llenar primero nuestro curso, ¿verdad? Ponemos aquí el curso, damos clic derecho, por favor, y ponemos aquí segundo. Yo como no tengo paralelo, le voy a poner segundo X, ¿verdad? Y el nombre, ponemos acá el nombre del estudiante, por favor, o el nombre de los 12 estudiantes. Yo en este caso voy a hacerlo de manera individual y pongo pongo Vinicio Manotoa Benavides. Por favor, cuando ustedes terminen tienen que fijarse que todo esto regrese a su posición original. Es decir, que la fecha que dice Quito, enero del 2021, cuando se va a presentar, regrese a la página número 1. Esta parte de acá, por favor, donde vamos a escribir nuestro tema, lo vamos a subrayar porque todavía no lo vamos a llenar. Pasamos en este momento a realizar la actividad 1, la que dice, formen equipos de edición respetando la equidad de género, luego llenen la matriz de datos correspondientes. Ponemos aquí nuestro curso de nuevo, ponemos nuestro paralelo, y acá ponemos el nombre del editor, ¿verdad? Yo en este caso pongo Vinicio Manotoa. Si es que yo tuviera un compañero, en las parejas que son, podemos poner aquí el nombre de su compañero. Vamos en este momento a escribir una expectativa. ¿Qué es lo que yo espero aprender de este trabajo? Entonces, bueno, yo espero aprender cómo se, se representan los héroes en la actualidad. Las preguntas, ustedes me pueden hacer cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con la metodología del trabajo, sobre los objetivos que se va a realizar. Entonces la pregunta va dirigida hacia mí para luego yo irla respondiendo a lo largo del proceso. Por ejemplo, yo me voy a hacer una pregunta para mí mismo y pongo, ¿por qué es importante trabajar en parejas? Perfecto. Igual, si es que el otro compañero se encuentra, escribe aquí una expectativa. La expectativa es aquello que yo espero de este proceso, ¿verdad? Y la pregunta que va a ir dirigida para mí. Luego de esto pasamos a la actividad número 2. La actividad número 2 dice, escriba el nombre del héroe seleccionado individualmente que haya llamado su atención y luego redacte un argumento que justifique su elección. En este caso, yo he elegido al como héroe, entonces yo pongo primero el héroe que el editor. Yo he elegido va a ser, en este caso, para el ejemplo, Sísifo, ¿verdad? ¿Por qué he elegido a Sísifo? He elegido a este héroe porque me parece interesante cómo la inteligencia humana, eh, la inteligencia desata la cólera de los dioses.
Si es que yo tuviera aquí otro compañero, ¿verdad? Él pondría aquí el nombre que él ha escogido, ¿verdad? Si es que igual han escogido el mismo héroe, no importa. Lo que va a cambiar va a ser que el argumento, porque un argumento es una justificación, una razón por la cual yo he escogido algo. Por tanto, el argumento de cada estudiante va a ser diferente. Cuando ya he hecho eso, si es que, por ejemplo, yo aquí tuviera otro héroe que diga Aquiles, ¿verdad? Yo voy a conversar con mi compañero, si es que estoy trabajando en pareja, y vamos a decidir cuál de los dos héroes va a ser el héroe para nuestro equipo. Y en este caso, yo voy a escribir aquí, ponemos en el héroe del grupo, vamos a decir, bueno, como estoy trabajando solo, yo he escogido a Sísifo, ¿verdad? Y como yo estoy trabajando solo, copio el mismo argumento que tenía aquí arriba y luego decido. Pero si, por ejemplo, yo estoy trabajando en parejas y las parejas deciden escoger uno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué han elegido eso? ¿Cuál va a ser el argumento? Va a ser distinto. Entonces, si es que están trabajando en parejas, el argumento de acá tiene que ser distinto, por favor. Me van a decir, el grupo ha seleccionado este héroe porque y me explican el motivo. Recuerden siempre ir escribiendo con oraciones completas, las oraciones terminan en puntos y lo fundamental, tienen que tener verbos para que tengan sentido. Entonces, yo ahora que ya sé que voy a trabajar con Sísifo, regreso a la partecita de acá del título donde dice tema. Y entonces aquí borro esta línea y pongo la palabra Sísifo, porque es el héroe que yo voy a estudiar en este parcial. Luego, yo ahora que ya sé cuál es el héroe griego en la actualidad con el que voy a trabajar, primero borro lo que dejé subrayando. Elimino esta línea de aquí y les voy a escribir el nombre, ¿verdad? En este caso, Sísifo. Recuerden escribir esto en mayúscula, por favor. Y lo fundamental, que no se dañe el formato y se mantenga de la misma forma. Entonces, esto es cuanto hemos trabajado en la primera entrega con respecto a nuestro proyecto pedagógico de aula. Hemos seleccionado el héroe con el cual vamos a trabajar. Recuerden que lo más importante es escribir los argumentos, los motivos o razones por las cuales yo o mi grupo ha escogido a tal héroe. Por favor, guardamos el documento, ustedes lo suben a su Drive. Si es que están trabajando en pareja, solo deben presentarme uno, pero la persona que me envíe también envía a su compañero para que ella también tenga y yo pueda evaluarles, por favor, y me lo envían. Por favor, continuaremos en las siguientes semanas con los siguientes pasos para la elaboración de nuestro proyecto pedagógico de aula titulado Los héroes griegos en la actualidad. No olviden suscribirse a mi canal y nos veremos próximamente con más temas sobre la literatura. Muchas gracias.